Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat. Shabbat Shalom. We are back. Ya estamos de vuelta. ¿Cómo están? Ya estamos en un mini break. Vamos a seguir ahorita. Terminamos la parashá. Esta en hebreo se llama, mirábamos, los comparto aquí. Perdón, está en inglés por el estilo de, por la Biblia que la saqué. Es una Biblia judía. Está en inglés. Parashá Ki Tetse, cuando salieres, se llama. Leímos Deuteronomio 21 a 10 al 25 a 19. Ahorita vamos a leer la Haftará, que sí significa la parte de los profetas. Los profetas. Vamos a leer Isaías 54, de 1 al 10. La adaptación mesiánica dice que ellos leen desde el 52. Pero hoy, por cuestión de tiempo, vamos a empezar el 54. Después vamos a pasarnos a lo que en hebreo le llaman Brit Hadashah. Es el nuevo pacto, el pacto renovado, para muchos cristianos o quizás católicos también, sea lo que se conoce como el Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver Mateo, ciertos versículos, Marcos, Lucas, Corintios y Gálatas y Timoteo, que son escrituras que, pues los que compilaron esto miraron que son versículos relacionados con lo que mirábamos en el contexto de la parashá. Y bueno, vamos a cambiar. Les cambio aquí las escrituras para que Jacibe pueda leerles esta parte de los profetas. Ahora sí. Entonces, Isaías 54 del 1 al 10. Dice: Canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena de rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. No temas, ya no vivirás avergonzada. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni la tristeza de tu viudez, pues tu Creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra, pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven, abandonada por su marido, dice tu Dios. Pues un breve instante te abandonaré, pero con gran compasión te bendeciré de nuevo. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Así como juré en tiempos de Noé, que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré, pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá, mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Interesante, ¿no? Como mirábamos hace rato el contexto cuando habla de la mujer que es divorciada, pero aquí está hablando de Jerusalén, en específico no necesariamente de un pueblo. ¿Tú cómo lo tomas? Como proféticamente de las tribus que quedaron en el sur o en sí de esta ciudad? Pues, más que nada, hace en relación a Jerusalén, hacia las tribus del sur, más que nada, ¿no? Porque hay profetas tanto para las tribus del norte y otros profetas para las tribus del sur.
Entonces, de alguna manera, pues como Israel fue quebrado en dos, ¿no? Y ambos se descarriaron por su lado, o sea, ninguno se mantuvo fiel. De alguna forma, el ¿cómo decir? O sea, en ambas habla de que va a volver y de que el Eterno tiene esta misericordia. Y proféticamente lo estamos viendo, ¿no? O sea, cómo es que aún en Jeremías 31 también, que habla acerca de este amor que el Eterno tiene, que este pacto que va a hacer con la casa de Judá y con la casa de Efraín, ¿no? Entonces, cómo habla tanto de este reencuentro con él, o sea, tanto las tribus del sur como las del norte se unen y vuelven otra vez hacia el Eterno, ¿no? Y a la vez como habla como si estuviera casada, o sea, todo esto es así como que no solamente a esos tiempos, sino que también nosotros estamos viviendo parte de eso. O sea, veo cómo es que a pesar de todo el mal que se pudo haber hecho pues a través del tiempo, nosotros, el que estemos ahorita aquí hablando de la Torah desde kilómetros de kilómetros de kilómetros de nuestro pueblo, es vivo ejemplo o es vivo testimonio de esto mismo que está diciendo aquí los profetas, Sí. porque es esa medicina. Fíjate cómo, porque me puse a buscar, si ves aquí en la versión en inglés, no dice Jerusalén. Eso fue impuesto aquí, ves en esta versión, una traducción viviente le pusieron Jerusalén. Mm. Vamos a ver en la Reina Valera a ver si lo tienen ellos también. Fíjate que no la tienen tampoco. ¿Ves ahí? Uh-huh. Dando a entender que lo que estás diciendo es contundente, ¿no? O sea, no está necesariamente hablando a, ni digamos en el contexto aún de esta sola ciudad, sino del pueblo que fue dado una carta de divorcio, ¿sí? Como algo que mencionamos en la parte de la parashá, y que el Señor está diciendo, voy a tener compasión de ustedes. En sí está hablando yo digo, ¿no? Todo el contexto de todo, el conjunto de las 12 tribus de Israel, que aún está hablando que la mujer estéril va a dar hijos, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, una de las mujeres estériles fue Sara, ¿no? Que hubo tiempo que no pudo dar luz, aún Rebeca y Raquel después era la que batalló en tener hijos. Y para los que conocen la historia de Israel, las 10 tribus del norte, cuando se divide el reino, pues la tribu que queda como la líder o la cabeza de las 10, pues son descendientes en sí de Raquel, ¿no? Y dando a representar eso, que esas tribus ya perdidas en la historia, ya estas ovejas no tienen su identidad. Aquí precisamente está hablando de eso, que van a ser, se ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Que sigue hablando de las ciudades de Israel, que fueron abandonadas al Señor mandar al pueblo en exilio. Esta profesión. Sí, sí, porque se conecta también con nosotros. Entonces, es así como que está fuerte. Ajá. ¿Seguimos con la parte del brief? ¿O tienes algún comentario de esta porción? ¿Lista? A ver. Seguimos. Ahora vamos a leer parte del Nuevo Testamento. Hicimos mal llamado Nuevo Testamento, que en sí es el nuevo pacto, ¿sí? O en hebreo, como le llaman ellos, en Hadashah. Mateo 5, 31 32 dice, enseñanza acerca del divorcio. ¿Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que a un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y él que se casa con una mujer divorciada, también comete adulterio. O sea, fíjate, yo aquí no me había percatado cómo está hablando del pueblo de Israel. No
el Señor no le gusta divorcio porque Él no quería divorciarse de esta nación que le fue infiel. Y bueno, no sé si por la gracia del Señor, este Shabbat estoy viendo aún todavía más la profundidad que decía Pablo, ¿no? Que él miraba el misterio del Mesías y la iglesia conforme a un matrimonio. Está hermosísimo. Sí, porque aún dice cuán grande es este misterio. Vemos que un hombre que se divorcia de su mujer no se puede volver a casar con ella. Sí, sí. Entonces te quedas, ups, ¿no? ¿Qué pasó con Israel ahí? ¿No? Entonces, ahí es donde entra todo esto acerca del Mesías, ¿no? O sea, parte de su misión es es eso, ¿no? Como esta representación del marido que muere. O sea, como si fuera otra persona, de alguna forma. Pero en esencia y en espíritu sigue siendo el mismo. Uh-huh. Entonces, es ahí, porque si no, no pudiéramos volver. O sea, está tan fuerte porque el Eterno mismo no puede su propia Torah, su propia ley, su propia instrucción. Entonces, yo me quedo pensando, híjole, porque hasta Pablo dice, híjole, qué misterio es este, ¿no? Pues, ¿cómo lo iba a hacer? Hasta dice que los ángeles se quedaban así como que, Señor, hello, no es como que hay una ley que tú pusiste, Señor, no, así como que, no te puedes volver a casar con Israel, Señor, ¿no? Así como que, pero el Señor dice, ya sé, hijos, ya lo sé, ¿no? Entonces, y se les ingenia de alguna manera y ahí es donde está la parte del Mesías, ¿no? Que ya vamos viendo como que no solamente, sí, vino a morir por nuestros pecados, pues es que de alguna forma, si no lo hacía, nosotros no nos íbamos a volver a acercar hacia el Eterno, no teníamos ese derecho. Siguiente. En otro capítulo, Mateo 19, 3 al 12. Dice, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. O sea, fíjense la intención de los fariseos, ¿no? Uh-huh. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Ahí está escrito, o sea, les está refiriendo a la Torá, Uh-huh. es como ustedes conocen como el Pentateuco, ¿sí? Desde el principio, o sea, está escrito desde el principio. Dios hizo al hombre y la mujer. Y nos da aquí la referencia en Génesis 1, 27 y 5, 2. Y agregó, o sea, Jesús está agregando esto. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Génesis 2, 24. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. O sea, imagínense cómo que nadie, o sea, que ni siquiera la mujer tiene ese derecho, ¿no? A separarse. Dice entonces, ¿por qué dice Moisés en la ley? O sea, ven cómo está dando esa referencia al Pentateuco, que un hombre podría darle carta de divorcio a su esposa, o sea, un aviso de divorcio por escrito y despedirla. ¿Se acuerdan que ahorita estamos leyendo esto? ¿No? En Deuteronomio 29. Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. O sea, por la misma dureza del corazón del pueblo es que se le dio la carta de divorcio. Porque el eterno Dios ya sabía que no íbamos a ser fieles, ¿no? Nuestros antepasados. Dice, pero no fue la intención original de Dios. O sea, qué padre eso, ¿no? No fue la intención original de Dios que haya divorcios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Así como mirábamos que el pueblo de Israel fue infiel al Señor. Mirábamos en Éxodo 20 y 21, cuando hacen el toro de oro, el becerro de oro. Y si entonces los discípulos le dijeron, o sea, fíjense, y ahora son los discípulos, si así son las cosas, será mejor no casarse, ¿no? Y vemos cómo Pablo hace ese mismo consejo, ¿no? No, pues mejor no se casen si se van a divorciar. Dice Jesús,
no todos pueden aceptar esta palabra, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Imagínense, la ayuda idónea de Dios. Pues hace esa distinción aquí fuertísima. Solo aquellos que reciben la ayuda idónea de Dios, digamos, ¿no? Es lo que yo estoy mirando. Algunos nacen como eunucos y otros los hacen eunucos y otros para no casarse por amor al reino del cielo. Pues esas son las palabras de Yeshua aquí, de Jesús. Otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Sí, por eso dicen, no todos pueden aceptar esta palabra, pero no nos está diciendo que es mandamiento aún Jesús aquí. Ajá. Está interesante, ¿no? Como en el caso de Pablo, ¿no? Que él se quedó ahí, solito. Okay. ¿Quieres leer la porción que sigue, no? Aquí está. Mateo 22, del 23 al 32. Ok. Luego dice, discusión acerca de la resurrección. Ok. Ese mismo día se acercaron a Yeshua algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. El nombre del hermano continúe. Ajá. Dice, ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Yeshua contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que de Abraham, Isaac y Jacob murieran, dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los que están muertos. Wow. Eso está tremendo, ¿no? Sí. Porque a la vez, ¿quieres hacer ahí algún comentario o algo que te haya parecido? Órale. Aquí. Pues está interesante, ¿no? O sea, cómo estamos mirando el contexto de matrimonios, el Dios de los vivos, cómo un hermano puede engendrar un hijo para su hermano, para que siga manteniendo el nombre. Son cuestiones espirituales que quizás no podamos entender en este contexto, ¿no? Porque está más que nada cuidando de la familia, de la esposa que él deja viuda. Y como, no me acuerdo el versículo que menciona que una mujer puede ser salva por el engendrar hijos o el tener hijos, ¿no? Porque está, en cierta manera, sigue predicando, sigue enseñando lo que son los mandamientos del Señor. Y por eso ella puede ser salva, por la obra de su fe. Pues es un misterio que primeramente Dios nos vaya dando esa profundidad de revelación de su palabra. Sí, está interesante eso, ¿no? Cómo aplican aún también lo que estábamos leyendo, esto del descalzado, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? De aquí, en este caso, pues se vio que no descalzaron a nadie, sino que pasó por los 7, ¿no? Y esta era la pregunta que tenían los fariseos con Yeshua, ¿no? De quién va a ser mujer, pero pues ya cuando estemos en esa otra etapa de la vida, pues no se van a dar en casamiento, así que ya no hay ese problema, ¿no? Es lo que prácticamente dice. Sí, y aquí en esta otra parte son mal llamados evangelios,
en sí es una carta, esta es la carta de Marcos, ahorita así me acaba de leer la de Mateo, yo acá también leí Mateo, y Marcos nos está dando el mismo acontecimiento que acabamos de mirar, la discusión acerca de matrimonio, ¿no? Y resurrección. Y ahorita que lo que acaba de leer Jacibe, en Marcos 12, 18, 27, dice discusión acerca de la resurrección. Después de se acercaron a Jesús algunos saduceos, o sea, ya es otro grupo, no son los fariseos, son los saduceos, líderes religiosos que decían que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: maestro, o sea, están diciendo rabino, ¿no? Ujú. Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda. O sea, fíjense, sin hijos, ¿no? No nomás porque quedó viuda la cuñada puede ir a casarse, ¿no? El contexto es de que si la deja sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos, o sea, la misma historia que nos estaba dando Jacibe. Ujú. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercero hermano, iba a leerlo humano, es hermano, se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7 y aún no había hijos. O sea, fíjense, o sea, cómo está hablando de hijos, ¿no? No me fijé en la previa enseñanza. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Y eso es lo que Jesús responde. El error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. O sea, fíjense, son dos. El conocer el poder del Señor, ¿dónde quedó el highlighter? Y el conocer las escrituras. Van los dos una de la mano, una yunta. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a así los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en las escrituras de Moisés, en la historia de la zarza que ardía, mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron? Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. Qué impactante, ¿no? Acá no les dice eso. No les dice que han cometido un grave error. Ujú. Parece que me salté un versículo, ¿no? Me salté Mm. esta parte. Porque tú estabas leyendo aquí esta. Yo soy el Dios de Jacob, por eso Dios no vimos, no los muertos. Sí, tú leí. Ujú. Perdón, me salté un capítulo. Bueno, tú lo puedes leer si quieres. Sí. Este es de Marcos 2 al 12. Dice, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Yeshua le contestó con otra pregunta: ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Yeshua le respondió: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica, y ahí está la referencia, en Génesis 1:21, dice, esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y así una mujer se divorcia y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Está impresionante, ¿no? Estos versículos, porque ahorita se da mucho ahorita en la actualidad, Uh-huh. ¿no? Uy, sí.
yo me quedo un poco como que, ¿estará bien lo que estamos leyendo o no? ¿No? ¿Por qué? Porque se ve varios matrimonios que hacen eso, ¿no? Que se Ah, divorcian y se casan y, digamos, pues empiezan los caminos del Señor y ya no se vuelven a divorciar. Eh, o sea, que la misma pareja se divorcia y se vuelve a casar. ajá. Ah, O se casaron con una pareja A y B, ¿no? Y se divorcian y A va y se casa con D y B va y se casa con Z. 11. Sí. Eh, Pues es que aquí, ¿qué más se puede decir? pero digamos, si lo tomamos como la enseñanza que hablaba Pablo, es precisamente eso lo que está hablando, ¿no? Quizás Yeshua, Jesús, está dando esa pista a Oseas, no a Josué, perdón, Ah, cuando da esa carta de divorcio a Israel. O sea, está hablando el mismo contexto, más que está entrelazado y solo bajo los ojos o con los lentes de los profetas podemos ver lo que está hablando Jesús aquí, ¿no? Que por eso dice que deja eh, a su padre y a su madre. Estaba hablando de que él había dejado a su padre y a su madre incluso, ¿no? ujú, ujú, Bueno, me toca a mí, ¿verdad? ujú. Ya vamos en Lucas. Fíjense, siguen con los mismos temas, ¿no? Lucas 20, 27 al 38. Discusión acerca de la resurrección. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos. Ya lo leí esto, ¿no? Oh, pero yo lo leí de Marcos, ¿verdad? Bueno, este es la carta de Lucas que está hablando de esto, ¿no? Es la Ajá. que se encontró. Se acercaron a Jesús algunos saduceos, lo que el contexto que mirábamos previamente. Líderes religiosos que decían que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra. O sea, fíjense cómo Lucas nos da este otro detalle, ¿no? El matrimonio es para aquí, en la tierra. Pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir en este sentido. Serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Qué hermosos detalles nos está dando aquí. Ujú. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía, mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron. Él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos y no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Mm, ese es Todos. otro detalle muy, muy curioso, ¿no? Que se lo agregan. Está muy padre, porque todos están vivos para él y prácticamente es así, ¿no? O sea, nosotros es como si hubieran dimensiones, hubieran pasado a otra casa, pero siguen vivos, ¿no? Sí, está interesante por esta cuestión. Si nos ponemos a pensar que en cierta manera el primer hombre tuvo que entrar en un sueño para que se le dé a una esposa. O sea, el matrimonio en sí nos habla de una muerte. ¿Cómo? Eh, Porque por ejemplo, haciendo paralelos entre Adán y Eva, Adán tuvo que entrar a un sueño, ¿no? Dios lo puso a dormir y ya cuando despierta tiene una esposa. Ujú. Ahora, Jesús, Yeshua, al igual, él entrega su vida, muere y a los 3 días que Dios lo resucita, encuentra una esposa, ¿no? La novia, que es el Ujú. pueblo de
a él, se encuentra con su prometida. Mm, En ese contexto se puede dar a entender que, por eso dice que el matrimonio es dado aquí en la tierra, pero no en el mundo de porvenir. en el mundo venidero. Ujú. O sea que de esa misma mujer que Dios le presentó, el Eterno ya había presenciado que tenía que haber muerte para poder unirla con su esposo. Ujú. Oh, ese detalle está interesante. Bueno, cositas que el Eterno va ahí como haciendo, conectando cabos. La conexión. Ajá. Está increíble el amor y pasión del Señor hacia el pueblo. O cuando habla de una semilla que muere también para que dé fruto, ¿no? Que habla de que tiene que morir. Sí, eso está muy interesante. Ahorita me acordé de eso. Dije, se parece a eso. Sí, está muy bonito esa alegoría también. Fuerte, pero bonita. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, sigues con Corintios. ¿Lista? Ujú. Corintios 9, del 4 al 18. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente? Eso está, hermana, una esposa. Oh, mira, una esposa creyente, sé como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro. Oh, o sea que Pedro llevaba a su esposa con él. ¿Y? ¡No ¿Está inventes! bien? No. ¿Y? Pedro estaba casado. Eso sí, porque tenía su suegra y todo, pero de que llevaba a su esposa con él, no inventes. Pero bueno, dice, o Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿O qué pastor que cuida su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en los bueyes cuando dijo esto? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trille el grano pueda esperar una porción de la cosecha. Ay, ya que hemos plantado una semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no debemos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca Dice, pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca del Mesías. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se les ofrece en el sacrificio, como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Está fuerte ese párrafo. ¿Cuál es entonces mi paga? La paga de él es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón,
nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Fuerte. qué humildad tan grande. Porque ¿quién era Pablo? ¿No? ¿Quién era Saulo? Un gran erudito de la Torá. Imagínate, qué humildad, qué fuerte, ¿no? O sea, porque era parte de la cultura el que se le diera a una persona, ¿no? Esto para sostenerlo, pues estaba estudiando las escrituras, ¿no? Y hasta la fecha, nuestro pueblo acostumbra a darle a los rabinos y a darle así, para que pues tengan algún sustento, lo que sea, ¿no? Pero cómo se ve que ahí a los que les va a enseñar pues no tenían este mismo sentir, ¿no? Entonces, pues Pablo no se los dice, pero no se los está exigiendo. Sí. Y aún, o sea, un detalle, ¿no? Quizás para agregarle un poco a las controversias de los diezmos. Parte de la enseñanza aquí es que el diezmo se da para el sustento de los que están predicando, no para mantener un edificio. ¿Sí? Y es ahí donde quizás a muchos les vaya a dar esa paz. Si están pensando, a ver, ahora se puede seguir dando el diezmo, ¿no? Conforme el diezmo era para levitas o X, pero si vemos eh, el versículo que usa, ¿no? Que no le pongas bozal al buey que trilla. Pues el buey no es levita, pero aquí Pablo lo está usando como enseñanza intrínseca para nosotros que estamos recibiendo instrucción también, ¿no? No nos alimentamos de un solo, no nos alimentamos de un edificio, de un templo, de X congregación, sino que es la persona, es la familia o el hogar que nos está dando ese parte de su tiempo, ¿no? El estudio que llevan, el sacrificio, y de ellos son los que recibimos, de ellos son los que se les debe dar ese sustento, por gracia del Señor, que es que recibimos esa semilla, ese trigo que ellos han molido y nos traen el pan preparado, ¿no? Así como pedía un Jesús, danos hoy nuestro pan de cada día. Y aquí vemos este contexto, está hermosísimo esta parte. Y bueno, aquí ahora seguimos con Gálatas, una parte muy controversial. Esta parte aquí, bueno, que Dios nos dé la iluminación y revelación para compartirles lo que Pablo en sí estaba hablando y no se ha malentendido, ¿no? Por falta pues falta el entendimiento de la cultura y contexto hebreo, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí la carta que escribió Pablo a los de la Kehilá, la congregación de Gálata. Dice, sí que todos los que tomen su fe en Cristo, o sea, el ungido, eso es lo que Cristo significa, participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. O sea, aquí ya estamos entrando a la mitad de la carta, ya está el capítulo 3, ¿sí? Entonces va a estar sacado un poquito fuera de contexto lo que vamos a leer aquí, porque ya no sabemos de qué está hablando Pablo, pero por cuestión de tiempo vamos a leerlo y ver si podemos encontrar unos granitos de oro y poder extraer la enseñanza de los que pusieron esta escritura aquí, nos querían dar a entender. Dice, sin embargo, los que dependen de la ley, para hacerse justos ante Dios, están bajo la maldición de Dios. Aquí muchos han usado esta palabra ley para hacer entender que es la Torá o aún el Pentateuco, ¿sí? Quizás para los que no están muy entendidos. Hay dos tipos de leyes, hay la ley oral y la ley escrita. Por eso aquí claramente Pablo hace esta distinción. Dice, están bajo la maldición de Dios porque las escrituras, ¿sí? Están haciendo una distinción entre esta ley es la ley oral que los hermanos del pueblo Judá hicieron para cómo poder guardar un mandamiento, y hacen distinción aquí Pablo claramente de lo que es la ley escrita y la ley oral. Por eso la ponen con una L minúscula y aquí literalmente pone escrituras, o sea, lo que fue escrito en el Pentateuco dice, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos. Imagínense,
Maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Más claro no podría estar. Ujú, ujú. O sea, hay que depender de los mandamientos que están escritos, no de los que daban los rabinos. Aquí es lo que Ujú, Pablo está hablando y haciendo comparación. No está hablando de la ley de Dios, ¿no? Que dicen que se abrogó la ley. No, nada de eso. ujú, Él vino a abrogar la ley oral o la ujú. interpretación de los ancianos o la tradición de los ancianos. Seguimos, dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. O sea, está hablando de esta, ¿sí? Ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo vivirá. Esa referencia la sacó de Habacuc 2:4. Ujú, Y es por medio de la fe. ¿La fe a qué? La, la fidelidad, esta palabra fe habla de la fidelidad a qué amor. ujú. ¿Te acuerdas? La fidelidad a, pues más que nada a, pues no es a la instrucción del Eterno. Sí, precisamente eso. O sea, de eso está hablando este versículo. Mira, si se los pongo aquí en esta versión, eh, por ahí ninguno se justifica sí, con Dios, más es evidencia porque el justo habla de que no está equivocado en carácter o acto, ¿no? El inocente, el santo, por la fe vivirá. Por la fe aquí nos da una pista, ¿sí? En la palabra griego, es pistis, que habla de persuasión o credulidad, convicción o la veracidad hacia Dios. Hablando de, ven, aquí está la fidelidad, fiel, eh, pero acerca de Dios. Pues ya se las cambio y vamos acá a Gálatas. Sí, entonces nos está hablando la fidelidad de lo que está escrito. Y fíjense lo que sigue hablando Pablo. El camino de la fe, ¿se acuerdan que a los cristianos el primero les decían los del camino? Ujú, De eso está hablando, o sea, los mandamientos del Señor. Dice, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. ¿Por qué está hablando esta distinción? Está haciendo distinción Pablo aquí entre el camino de la fe hacia los mandamientos del Señor y el camino acerca de la ley de los ancianos, tradición de los ancianos, que se dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Levíticos 18:5. Aquí está esta ley que está hablando, es a la Torah, a la ley escrita. Aquí quedó un poco mal traducida, si vemos acá, yo creo que va a ser mejor ir a este capítulo para que vean eh, lo que nos está describiendo Pablo. ujú, Levíticos, que fue 18:5. ujú, Sí se ve que lo estoy buscando. ujú. Sí. Si obedecen mis decretos, dice el Señor, y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Y fíjense, aquí literalmente pone, yo soy el Señor, o en Adonai, ¿sí? Ujú, ujú, En la versión diría Yod Hei Vav Hei, yo soy Yod Hei Vav Hei. Eh, Dice, pero Cristo el ungido nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. ¿Sí? Aquí es donde viene mucha eh, controversia. controversia por cuál maldición, por la desobediencia. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? ¿Se acuerdan que mirábamos eso hace Ujú, momentos? Dice, mediante el... eh, aquí dice Cristo Jesús, pero en hebreo es Yeshua HaMashiach. Yeshua, el nombre de Jesús significa salvación, que es Yeshua. ¿Sí? Entonces, mediante la salvación del ungido, es lo que nos está diciendo, la salvación del ungido, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. O sea, wow,
padrísimo Ujú. este versículo, ¿sí? Porque le dijo a Abraham que por medio de tu hijo serán, por medio de tu descendencia, ¿no? De tu simiente serán bendecidas todas las naciones, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. O sea, fíjense cómo el Espíritu Santo fue prometido por medio de la fe. ¿Sí? Y quizás se pregunten, ¿Abraham obedeció las leyes del Señor? ¿Tú te has preguntado eso, amor? Mm, sí, pero a la vez dices, o sea, toda la Torah así como la tenemos ahorita nosotros. Sí. Pues ahí entramos a otro punto. Ya que una persona una vez me decía, ay, ese Abraham, ese desobediente, me decía. Dije, válgame, digo, ¿por qué? ¿Por qué dice usted que es desobediente? Y está en Génesis, dije, ¿cuál quito está? Génesis 26:5, les voy a hacer highlight. Voy a empezar aquí, leer desde el 4. Dice, yo multiplicaré tus descendencias. Es el Señor hablándole a Abraham, como las estrellas del cielo, y te daré a tu descendencia, y daré a tu descendencia todas estas tierras, hablando de la tierra de Canaán y que después Israel poseyó. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham obedeció mi voz. O sea, fíjense lo que va el testimonio que está dando Dios de Abraham. Obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Aquí esta palabra instrucciones, varias personas lo han traducido a decir que son leyes. Instrucciones, aquí dice instrucciones también. Hay que buscar otra versión que sea un poco contundente con lo que estamos mirando, ¿no? Enseñanzas. Bueno, aquí no nos dice. Donde sí se los voy a encontrar va a ser aquí. Para que vean Génesis, que dije 25, Ujú. 26, perdón. 26:5. Los voy a buscar en otra traducción. Permítanme. Estoy buscándoles la... Tenemos una aplicación de una Biblia que podemos ver la definición. Génesis. Ups, es este. Aquí vemos. Eh, quedó. 26:5. Ven aquí, en esta versión sí dice mis leyes, ¿sí? Que significa Torah. Mm. Eso es lo que les quería enseñar. Que ley es instrucción. Entonces hay esta mal traducción, dice enseñanza, aquí ven esta palabra enseñanza, dirección, ley, pentateuco, decálogo, todas esas palabras se han usado para traducir lo que es los mandamientos del Señor. Y miramos que aquí Abraham era uno de los primeros que siguió las enseñanzas del Señor. Eso era lo que les quería enseñar más que nada. Ahora regresando acá con a Gálatas, lo que estamos mirando. Aquí quedó. Entonces dice, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¿Sí? Es por medio de la fe a esos mismos mandamientos. Como leíamos en Génesis, de eso está hablando, eso está conectando todo estos versículos que Pablo está escribiendo a Gálatas. O sea, él tenía el entendimiento de que ellos eh, conocían precisamente eso. ¿Quieres agregar algo, amor? Mm, mm.
Bueno, ya te toca, lo último es 1 Timoteo, amor. Ok. Permíteme. Mm. Listo. Dice 1 Timoteo 5, 17 y 18. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Wow. Pero dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, ¿no? Está hablando de los que estamos, bueno, los que están, porque nosotros pues, es para la familia, ¿no? Nuestra recompensa será nuestros hijos. Imagínate ya poder verlos cuando ellos puedan tomar esas enseñanzas. Y que nos vean de jóvenes, imagínense. Sí, Mi papá y mi mamá de jóvenes, oh my goodness. como decías hace rato. Así bien arrugadito, así, hijo, uy, si hubieras visto cuando Jaime y yo nos conocimos, había esta pandemia de coronavirus. Ay, no. ¿Nos quieres ver de jóvenes, hijo? Sí. Todavía en eso entonces tengamos que usar máscaras y todo eso, ¿no? Imagínate. Ay, no, inventes. Ay, no. Primeramente el Eterno que no. Primeramente el Eterno que no. Pero y si no, pues no hay ningún problema. Sí. Pues bueno, nos despedimos, familia, donde estén, en el tiempo que estén, porque no sabemos a qué hora nos van a ver, en qué año nos vean. Les mandamos bendiciones desde este espacio y tiempo. Aquí todavía es sábado, por ahí así de ya no es sábado allá, ¿sí? O sea, ¿Shabbat o sábado? Sí, Shabbat. Shabbat, ahorita son las Sí, allá con Jacibe ya terminó Shabbat. Entonces, 8:05, faltan unos minutitos. Sí. ¿Ah, sí? Aquí dice que ya terminó. ¿A poco? Sí. Es que aquí todavía no veo las estrellas. Oh. Sí, porque la bajada del sol. Pero bueno, está próximo, así que es prácticamente como si yo se hubiera acabado. Sí. Shabbat Shalom. Dios los bendiga. Shabbat. No, yo digo Shabbat Shalom. Ah. Sí, porque, pues, ¿qué tal si lo están viendo temprano en la mañana? Bueno. Pues para los de la mañana, Shabbat Shalom, y para los que terminan, Shabuato. Sí. La verdad. De parte de nosotros, con todo corazón, que el Eterno los bendiga, los guarde y les dé luz, les dé más hambre por su palabra. Pues esperamos más que nada que se esfuercen para ser justos conforme a las palabras que el Señor nos ha dado. Como mirábamos en esta parashá, en esta porción que nos dio el Eterno, y que puedan seguir ascendiendo en su amor y servicio al Señor. Bendiciones, familia.